Hay algo que nadie te dijo sobre el momento en que todo cambia. No es cuando recibes la señal que estabas esperando. No es cuando el mundo finalmente te da la razón. No es cuando alguien te dice que sí, o cuando el número en tu cuenta sube, o cuando el teléfono suena con el nombre que llevas meses queriendo ver. El momento en que todo cambia es anterior a todo eso. Y la mayoría de las personas nunca lo encuentran porque están mirando en la dirección equivocada. Están mirando afuera, esperando, revisando, calculando, preguntándose cuánto tiempo más. Y en ese acto de esperar, sin darse cuenta, están declarando algo muy preciso, que todavía no es real, que todavía no es suyo, que la realidad que desean está en algún lugar del futuro, separada de ellas por una distancia que el tiempo deberá recorrer. Pero Neville Goddard entendió algo que cambia todo cuando realmente lo ves. La distancia no está en el tiempo. La distancia está en la aceptación. Y eso lo cambia todo. Porque si la distancia estuviera en el tiempo, no podrías hacer nada más que esperar. Pero si la distancia está en la aceptación, entonces lo que tienes que hacer no es esperar más. Es aceptar ahora. Este video es sobre eso. Sobre el momento exacto en que dejas de buscar tu deseo en el futuro y empiezas a habitarlo en el presente. Sobre por qué la relajación no es pasividad, sino la forma más activa de fe que existe. Sobre por qué la duda no es simplemente un pensamiento negativo, sino un movimiento físico en la dirección contraria a lo que quieres. Y sobre algo que Neville repitió de formas distintas a lo largo de toda su vida, algo que suena simple y que sin embargo cuesta tanto creer. La creación ya está terminada. Todo lo que buscas ya existe, no en el futuro, ahora. Y lo único que lo separa de tu experiencia visible es una sola cosa, tu aceptación. Si esto ya está resonando en ti, dale like ahora. No como un gesto automático, sino como una declaración silenciosa para ti misma. Estoy lista para ver mi realidad de otra manera. Y suscríbete a este canal, porque aquí no venimos a entretener la mente, venimos a recordarle quién es. Empecemos. Valeria tenía 37 años y vivía en un apartamento en Ciudad de México, con una planta que siempre olvidaba regar y un cuaderno lleno de listas de cosas que quería que pasaran. Listas de deseos, de metas, de fechas que se iban moviendo solas hacia adelante. Para enero, para marzo, para cuando termine esto, para cuando pase aquello. Llevaba 3 años practicando lo que ella llamaba manifestación. Había leído libros, escuchado audios, hecho visualizaciones cada noche antes de dormir. Y en ese tiempo, su vida había cambiado de maneras reales. Un trabajo mejor, una mudanza que necesitaba, relaciones que se habían reorganizado solas. Pero había una cosa que no llegaba. Y cuanto más tiempo pasaba sin llegar, más pesaba su ausencia. Una noche, acostada en la oscuridad, con el teléfono boca abajo sobre la almohada, Valeria se dio cuenta de algo incómodo. Cada vez que visualizaba lo que quería, lo visualizaba en el futuro. Lo veía como algo que estaba por venir, algo que todavía no era suyo. Y en esa pequeña diferencia, en ese pequeño giro de perspectiva, estaba la razón por la que seguía llegando a las mismas listas con diferentes fechas. No era que no creyera en la manifestación, era que sin darse cuenta, en cada visualización, estaba reforzando la idea de que lo que deseaba estaba lejos. Neville lo decía de una manera que parece casi imposible al principio. La creación ya está terminada, no en proceso, no en camino, terminada. Todas las realidades posibles ya existen. La versión de tu vida donde tienes lo que buscas
no es algo que debe construirse, ya existe. Y lo que llamamos manifestar no es crear algo de la nada. Es desplazar la conciencia hacia la versión de la realidad donde eso ya es verdad. Esto no es una metáfora poética. Si lo miras desde la perspectiva de la conciencia, si lo sostienes seriamente un momento, transforma por completo la forma en que te relacionas con tus deseos. No estás esperando que algo se construya, estás esperando reconocerlo. Y esa diferencia es enorme, porque cuando esperas que algo se construya, el tiempo tiene poder sobre ti. El cuándo importa, el cómo importa. Cada día que pasa sin evidencia es un día que refuerza la duda. Pero cuando entiendes que lo que buscas ya existe y que tu trabajo es simplemente desplazar tu conciencia hacia esa realidad, el tiempo deja de ser tu carcelero. Ya no estás atrapada en el cuándo, estás trabajando con el ahora, y el ahora es el único lugar donde la conciencia puede moverse. Piensa en la forma en que recuerdas un momento del pasado. Cuando lo traes a la mente con suficiente vividez, con detalle, con emoción, algo en tu sistema nervioso responde como si estuviera ocurriendo ahora. No porque el tiempo viaje hacia atrás, sino porque la conciencia no vive en el tiempo de la misma forma en que vive el reloj. La conciencia vive en el estado que ocupa. Neville decía que el futuro funciona igual, que cuando te imaginas viviendo en el final de tu deseo con suficiente claridad y sentimiento, no estás creando algo, estás tocando una realidad que ya es. Y al tocarla, al sentirla, al ocuparla internamente, empiezas a desplazarte hacia ella. El tiempo no trae tu deseo más cerca. La aceptación lo revela aquí. Eso fue lo que Valeria empezó a entender esa noche, con el teléfono boca abajo y la planta sin regar al otro lado del cuarto. No era que le faltara esfuerzo, era que cada vez que imaginaba lo que quería, lo ponía un poco más lejos. Y esa noche, por primera vez, lo puso aquí. Ahora hay un error que casi todos cometemos cuando empezamos a trabajar con la imaginación. Un error que parece correcto, que se siente como práctica disciplinada, pero que en realidad tiene el efecto contrario al que buscamos. Lo llamaré el error del jardinero ansioso. Imagina que plantas una semilla, y al día siguiente, por la mañana, vuelves a donde la plantaste. Apartas la tierra con los dedos y te pones a buscar el brote. No lo encuentras. Entonces dudas. ¿Habrá funcionado? ¿Habrá quedado bien plantada? Quizás debo intentarlo de otra manera. Y vuelves al día siguiente y haces lo mismo. Y al siguiente. Cada vez que apartas la tierra, estás interrumpiendo el proceso que ya había empezado. La mente que duda hace exactamente eso con la imaginación. Planta la semilla una noche. La visualiza, la siente, la vive. Y luego, al día siguiente, cuando la realidad exterior no ha cambiado todavía, empieza a desenterrarla, la analiza, la cuestiona. Le pide señales, compara lo que ve afuera con lo que sintió adentro. Y cuando no coinciden, comienza a concluir que quizás no funcionó. Y en ese acto de desenterrar, mata exactamente lo que había plantado. Neville lo decía con una claridad que a veces incomoda. La ley es imparcial. No distingue entre imaginación con fe e imaginación con miedo. Solo sabe hacer aparecer lo que has aceptado como real. Si imaginas con convicción y luego pasas el resto del día revisando si hay evidencia, lo que realmente estás aceptando como real es la duda. Y eso también tiene su cosecha. Esto no significa que debas forzarte a sentirte bien cuando no te sientes bien. Significa algo más preciso,
que el estado que sostienes con más constancia es el que da forma a tu experiencia. Hay una diferencia enorme entre sostener un estado y actuar un estado. Actuar un estado es decirte a ti misma en voz alta que todo está bien mientras por dentro sigues sintiendo la presión seca en el pecho de quien sabe que todavía no ha llegado. Actuar es una performance, y la ley no responde a performances, responde al estado real que habitas. Sostener un estado es diferente. Es más tranquilo, más íntimo. Es recordarte, sin esfuerzo, sin ansiedad, que lo que visualizaste es real, que ya existe, que no necesita tu revisión constante para seguir siendo verdad. Una persona que sabe que algo le pertenece no revisa todo el tiempo si sigue siendo suyo. Lo sabe, y ese saber tranquilo es exactamente el estado que Neville describía como fe. No la fe ruidosa. No la fe que declama afirmaciones en el espejo con los dientes apretados. La fe callada del que ya recibió. Andrea tenía 31 años y trabajaba desde casa en un estudio pequeño en Santiago de Chile. Tenía una silla frente a la ventana donde cada tarde, mientras el sol bajaba, se permitía imaginar. No lo llamaba meditación, lo llamaba simplemente su momento. Durante semanas había estado imaginando una versión de su trabajo donde sentía libertad real, proyectos que la emocionaban, colaboraciones que llegaban sin que tuviera que perseguirlas. Y cada tarde, cuando se sentaba en esa silla, lo sentía tan cercano que casi podía tocar la textura de esa vida. Pero luego abría el correo electrónico. Y el correo electrónico era el mismo que siempre había sido. Y ese contraste entre lo que había sentido en la silla y lo que veía en la pantalla empezaba a erosionar lo que había construido. Un día, en lugar de abrir el correo después de su momento en la silla, simplemente no lo abrió. Se quedó sentada un momento más, respiró y se preguntó, ¿qué haría ahora si ya viviera en esa versión de mi trabajo? Y la respuesta fue clara. No revisaría el correo buscando pruebas. Lo revisaría sabiendo que hay algo bueno ahí. Ese cambio parece pequeño. Es profundo, porque lo que Andrea estaba haciendo era algo que Neville llamaba vivir desde el final. No visualizar el final. Vivir desde él. Moverse durante el día como alguien que ya habita esa realidad. No con esfuerzo performativo, con una tranquilidad genuina que viene de saber que la semilla ya está plantada y que no necesita ser desenterrada para crecer. 2 semanas después, uno de esos correos que no había revisado con ansiedad contenía una propuesta de colaboración que no esperaba. No cuento esto como prueba de que la técnica funciona en un tiempo determinado. Lo cuento porque el cambio interior de Andrea fue anterior al cambio exterior, y eso es lo que importa entender. El mundo exterior no lidera, sigue. Hay una palabra que en este contexto suena peligrosa. Suena como si te estuviera pidiendo que seas pasiva, que te recuestes y esperes que las cosas caigan del cielo. Esa palabra es relajación. Pero Neville tenía una comprensión de la relajación que no tiene nada que ver con pasividad. Para Neville, relajarse era el acto más poderoso que una persona podía hacer en relación con su deseo. Y la razón es simple. La tensión es resistencia, y la resistencia bloquea el flujo. Piénsalo de esta manera. Cuando estás tensa en torno a algo que deseas, tu sistema nervioso registra esa tensión como una señal de peligro. Como si lo que deseas fuera algo amenazante, escurridizo, incierto. Y desde ese estado, tu mente empieza a buscar confirmación de esa amenaza. Empieza a notar lo que falta, a recordar lo que salió mal antes,
a construir escenarios de cómo podría no funcionar. Es como si apretaras un puño alrededor de lo que quieres sostener, y cuanto más fuerte aprietas, más se escurre. La relajación hace lo contrario. Cuando te relajas en torno a tu deseo, cuando sueltas la necesidad de controlarlo, de acelerarlo, de revisarlo, el sistema nervioso empieza a registrarlo de manera diferente, como algo que ya está, como algo que no necesita tu vigilancia constante para seguir siendo real. En términos simples, tu mente aprende a reconocer como real aquello que sostienes en calma. La urgencia y la ansiedad le dicen a tu conciencia que la realidad que buscas está lejos y en peligro. La calma le dice que ya llegó, y eso no es magia. Es la diferencia entre habitar un estado y perseguirlo. Neville describía una práctica específica para esto, el estado justo antes de dormirse. Ese umbral entre la vigilia y el sueño, donde la mente crítica se suaviza y la imaginación puede actuar sin la resistencia del pensamiento analítico. Él lo llamaba SATS, del inglés State Akin to Sleep, el estado similar al sueño. En ese estado, cuando te permites sentir el final de tu deseo como si ya fuera real, no como algo que quieres, sino como algo que tienes, la conciencia recibe esa impresión de una manera diferente, más profunda, más duradera. No es que el subconsciente sea más crédulo de noche. Es que en ese umbral, la mente no está dividida. No hay una parte que cree y otra que duda. Solo hay el estado que ocupas, y el estado que ocupas justo antes de dormir es el que tu conciencia lleva consigo hacia las horas siguientes. Esto es lo que la relajación hace posible. No es rendirse, es afinar la señal. Piensa en una antena de radio. Cuando hay interferencia, la señal se distorsiona. El sonido sale entrecortado, ruidoso, confuso. Pero cuando la señal está limpia, el sonido llega con claridad perfecta. Tu estado interno es esa antena. La tensión, la ansiedad, la duda son interferencia. La relajación limpia la señal. Y cuando la señal es clara, la realidad exterior no tiene que adivinar qué quieres. Sabe exactamente qué reflejar. Sofía tenía 29 años y vivía en Buenos Aires con una habitación que había ordenado de una manera específica para sentirse en paz. Tenía una vela en el escritorio que solo encendía cuando iba a imaginarse viviendo diferente. Era un ritual pequeño e íntimo que había desarrollado sola. Durante meses había estado imaginando un amor específico, no a una persona en particular, sino una manera de ser amada, presencia, elección, continuidad. Pero había un problema que Sofía tardó mucho en identificar. Cada vez que imaginaba ese amor, lo imaginaba llegando, siempre en camino, siempre por aparecer. Y cuando apagaba la vela y volvía a su día, sentía una especie de nostalgia anticipada, como si lo que había imaginado fuera algo bello que todavía no le pertenecía. Un martes por la noche, después de encender la vela, Sofía no imaginó el amor llegando. Lo imaginó ya aquí, no como una llegada, como una presencia, como algo tan cotidiano, tan integrado en su vida, que no tenía que anunciarse. Solo estaba. La diferencia en su cuerpo fue inmediata. Algo soltó en el pecho. Una tensión que no había sabido que cargaba se aflojó de repente. Y en lugar de la nostalgia anticipada, sintió algo que no tenía un nombre exacto, pero que se parecía mucho a la calma del que ya recibió. Sofía no cambió lo que imaginaba. Cambió desde dónde lo imaginaba. Y eso es exactamente lo que Neville quería decir cuando hablaba de vivir en el final. No ver el final desde lejos,
vivir desde adentro de él. Ahora quiero hablarte de algo que Neville entendió sobre la duda que muy pocas personas contemplan seriamente. La duda no es ausencia de fe. La duda es acción en dirección contraria. Cuando dudas de tu deseo, no estás parada. Estás moviéndote. Estás usando tu conciencia activamente para construir una realidad donde tu deseo no existe o donde su llegada es incierta. La duda es imaginación usada en contra de lo que quieres. Y esto es incómodo de escuchar porque implica que no puedes culpar a las circunstancias por el retraso. Las circunstancias son el efecto. La duda es la causa. Neville lo decía de esta manera: el mundo exterior no tiene voluntad propia, solo refleja. Y si lo que refleja no es lo que quieres ver, la pregunta no es ¿qué está mal afuera? La pregunta es ¿qué estás aceptando adentro? Esto no es una acusación, es una liberación. Porque si las circunstancias tuvieran poder propio, estarías atrapada. Pero si las circunstancias solo reflejan tu estado interno, entonces siempre tienes acceso al lugar donde todo comienza. El problema con la duda es que se disfraza de realismo. Se presenta como pensamiento crítico, como madurez, como la voz razonable que te protege de ilusiones peligrosas. Pero hay una diferencia importante entre el pensamiento crítico real y la duda disfrazada. El pensamiento crítico te dice: ¿qué puedo hacer desde donde estoy para moverme en la dirección que quiero? La duda disfrazada te dice: ¿y si esto no funciona? ¿Y si no soy la persona para quien esto funciona? ¿Y si lo que imagino nunca se hace real? Esas preguntas no te protegen, te anclan. Te anclan al estado de quien no tiene, de quien duda, de quien revisa sin descanso buscando evidencia de algo que todavía no puede creer del todo. Y el mundo, fiel a su naturaleza de espejo, refleja exactamente eso. La confianza, la fe real, no funciona de la manera en que la mayoría imagina. No es un sentimiento que tienes cuando las cosas van bien. Es la postura que eliges cuando las cosas afuera todavía no han cambiado y decides, de todas formas, sostener la verdad que ya aceptaste adentro. Eso es lo que Neville llamaba fe. No emoción positiva, certeza tranquila. La diferencia entre la esperanza y la expectativa es algo que Neville distinguía con mucha precisión. Y vale la pena detenerse aquí, porque es una distinción que la mayoría de las personas nunca han contemplado. Quien espera todavía pregunta sí. Quien espera con expectativa ya sabe. La esperanza vive en la incertidumbre. Desea algo y simultáneamente abriga la posibilidad de que no ocurra. Y esa doble posibilidad, esa conversación interna entre el deseo y la duda, es lo que Neville llamaba estar dividido por dentro. Una persona dividida produce resultados divididos. Pero la expectativa es diferente. La expectativa no pregunta sí. La expectativa ya ha respondido esa pregunta. Y desde esa respuesta, simplemente vive. Piensa en alguien que sabe que una persona importante va a visitarla hoy. No lo espera con ansiedad. Lo espera con preparación tranquila. Ordena el espacio. Prepara algo para recibir. Mueve su día alrededor de esa llegada, no porque tenga miedo de que no ocurra, sino porque ya sabe que ocurrirá. Hay una palabra para esa postura: alineación. Cuando te alineas con lo que esperas, tus acciones cambian, tus palabras cambian. Incluso la forma en que interpretas los eventos de tu día cambia. Ya no buscas señales de ausencia. Empiezas a notar indicios de llegada. Y ese cambio en lo que percibes no es ingenuidad.
Es la consecuencia directa de haber ocupado un estado diferente. Tu sistema nervioso, en términos simples, filtra la realidad a través del estado que habitas. Cuando habitas el estado de quien aún no tiene, tu percepción se afina para detectar evidencia de carencia. Cuando habitas el estado de quien ya sabe que llega, tu percepción empieza a encontrar algo distinto. No porque la realidad exterior haya cambiado de repente, sino porque estás mirando desde un lugar diferente. Y desde ese lugar diferente ves cosas que antes no veías, oportunidades que antes no reconocías, conexiones que antes descartabas como coincidencia. Neville diría que no son coincidencias, son la cosecha de la semilla que ya plantaste. Mariana tenía 42 años y vivía en Madrid. Llevaba 2 años buscando un cambio en su vida profesional que sentía necesario pero que no terminaba de materializarse. Había tomado cursos, hecho contactos, revisado sus opciones 1000 veces en conversaciones consigo misma durante los 30 minutos en tren que tomaba cada mañana para llegar a la oficina. Cada mañana. Mientras el tren avanzaba entre estaciones, Mariana hacía un inventario mental de lo que faltaba, lo que todavía no había llegado, lo que debería haber pasado ya. Y cuando llegaba a la oficina, llegaba con ese peso invisible encima. Un día, sin razón aparente, en lugar de revisar lo que faltaba, se preguntó, ¿qué se sentiría ya estar ahí? Y se quedó con esa pregunta durante los 30 minutos del tren. No buscó respuestas, solo habitó la pregunta. Algo se movió. No fue dramático. No hubo un momento de revelación cinematográfica. Fue más tranquilo que eso. Fue como si el cuerpo recordara algo que la mente había estado ignorando, que el estado que buscaba no estaba al final del camino, que podía habitarlo ahora, en el tren, entre 2 estaciones, con el ruido de los rieles y el frío del cristal contra el hombro. Eso fue todo. Pero ese fue el inicio de algo diferente. Mariana no cambió su situación esa mañana. Cambió desde donde miraba su situación, y desde ese lugar diferente empezó a tomar decisiones que no había tomado antes. Pequeñas, precisas, alineadas con la versión de ella que ya sabía a dónde iba. 3 meses después, uno de esos contactos que había hecho sin esperar nada particular, la llamó con una propuesta que cambió el rumbo de su trabajo. No te cuento esto para prometerte tiempos ni resultados. Te lo cuento porque Mariana no esperó a cambiar afuera para cambiar adentro. Cambió adentro primero, y el afuera siguió. Eso es lo que Neville enseñó toda su vida. El exterior no lidera, sigue. Y si entiendes eso de verdad, si lo recibes no como una idea interesante, sino como una verdad que reorganiza la forma en que te relacionas con tu realidad, entonces algo en ti empieza a moverse en una dirección que no se puede describir del todo con palabras. Empieza a moverse hacia adentro, hacia el lugar donde la creación ya terminó. Hay una última cosa que quiero que te lleves de este video. No es una técnica, no es un paso, es más bien una forma de ver. Neville hablaba de algo que llamaba el estado de la persona que ya tiene. No la persona que quiere, no la persona que busca, la persona que tiene. Y la diferencia entre esas 2 personas no es externa. No es el dinero, el amor, el trabajo, la salud. La diferencia es interna. Es la postura desde la que se mueven en el mundo. Es el lugar desde donde leen los silencios, interpretan los eventos, responden a lo inesperado. La persona que todavía quiere vive en la pregunta. La persona que ya tiene vive en la respuesta. Y esa diferencia, esa sola diferencia en la postura interna,
Es lo que Neville llamaba la ley de la suposición. Asumir que ya es así, no como una mentira que te dices, como una verdad que eliges aceptar antes de que el mundo exterior te dé permiso para creerla. Porque si esperas que el mundo exterior te dé permiso, siempre estarás un paso detrás. El exterior siempre llega después del interior. Siempre. La pregunta entonces no es, ¿cuándo llegará lo que deseo? La pregunta es, ¿desde dónde estoy viviendo hoy? ¿Desde la espera? ¿Desde la revisión? ¿Desde el inventario de lo que todavía falta? ¿O desde la certeza tranquila de quien ya sabe? Y esa certeza no tiene que sentirse perfecta todos los días. No tiene que ser una emoción que mantienes encendida con esfuerzo. Puede ser simple, puede ser tan pequeña como ese momento en que, antes de dormir, te permites sentir que lo que buscas ya existe, que ya es real, que ya te pertenece. Y luego sueltas, sin revisar, sin desenterrar la semilla. Solo dejas que la tierra haga lo que sabe hacer. Eso es todo. Eso es la relajación de la que Neville hablaba. Eso es la confianza. Eso es la expectativa que no pregunta sí, sino cuándo, y que incluso en el cuándo puede soltar, porque en el fondo ya sabe. No hay nada que forzar. No hay nada que acelerar. No hay nada que probar. Solo hay algo que aceptar. Y en esa aceptación, sin ruido, sin ansiedad, sin la tensión de quien todavía cree que debe ganarse lo que ya es suyo, la realidad se reorganiza. No porque hayas hecho lo correcto, sino porque ya eres quien necesitas ser para recibirlo. Hoy no tienes que cambiar todo. No tienes que sentirte perfectamente alineada. No tienes que desterrar cada duda de una sola vez. Tienes que hacer una sola cosa. Elegir, aunque sea por un momento, vivir desde el final. Sentir, aunque sea por un instante antes de dormir, que lo que buscas ya es tuyo. Y confiar en que esa semilla, una vez plantada en calma, ya sabe cómo crecer. Escribe abajo, ya vivo desde el final. No como una frase que repites, como una declaración que recibes, como el inicio de una forma diferente de habitar tu propio mundo. Y si este video te movió algo por dentro, si sentiste que algo que no habías podido nombrar finalmente encontró sus palabras, compártelo con alguien que también esté en ese momento, entre lo que cambió adentro y lo que todavía no llegó afuera. El próximo video del canal va más profundo en algo que Neville consideraba el error más común de todos: creer que necesitas circunstancias perfectas para empezar a vivir desde quien ya eres. Ese video te espera. Y creo que cuando lo veas, algo más va a soltar. Hasta entonces, quédate con esto. No estás esperando que tu realidad cambie. Estás aprendiendo a reconocer la que ya elegiste.